Bueno, estamos en un nuevo especial de Mirador Argentino y hoy estamos con alguien que te lo va a contar él. Preséntate. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alan, me dedico a lo que es la historia, la investigación en el folclore argentino. Bueno, tengo mi espacio virtual de comunicación en Instagram, en Reels, llamado Historia sobre Vías. ¿Y cómo es hablar sobre la historia de los ferrocarriles? Y hablar de la historia del ferrocarril, más que nada, es una pasión. Una pasión que se lleva uno desde chico. Y bueno, de ahí se arranca a investigar un poco más de cómo se iniciaron los ferrocarriles en el país. ¿Y cómo se fueron iniciando de distintas maneras? Por ejemplo, hoy estamos en la estación Retiro Mitre, una elegante estación. ¿Cómo se inició esta, por ejemplo? Una breve... Bueno, Retiro Mitre primero no se llamó Retiro Mitre como es ahora, sino que hay que viajar en el tiempo y bueno, hay que ir para el año 1860, más o menos aproximadamente, donde se había iniciado el ferrocarril del norte. Y bueno, después de ahí, bueno, surgieron otros ferrocarriles, pero el principal fue el ferrocarril del norte, que tuvo su estación primitiva llamada Retiro, y bueno, tenía el enlace a la estación central, donde está hoy en día el puerto. Y bueno, pasaba por las estaciones que ya no están, Retiro, Recoleta, Palermo, y bueno, pues las 6 villas, y hasta Tigre, hasta Rosario, hasta Córdoba. Claro, vamos a contar algo. En este caso, acá, en la línea que estamos hoy hablando un poquito ahora, no es solo un solo ferrocarril, es una conjunción de distintas empresas. Exactamente, sí. Porque antiguamente, antes de que Perón comprara los ferrocarriles, estaban en manos ingleses, pero por diferentes compañías. Para vos, ¿qué es hablar de historia? ¿Cómo te llevó a hablar de esto? ¿Cómo llegaste a hablar de historia? Bueno, llegué a hablar de historia por un amigo, conocido, que lo conocí en el Ferroclub de Lynch, hace un tiempo atrás, digamos 8 años más o menos aproximadamente. Bueno, yo estaba metido en la afición, viste, recién comenzaba, había salido de la escuela, me había egresado y bueno, estaba metiendo de a poquito en el mundo ferroviario, en la afición. Bueno, y con este chico que lo conocí también ahí en Lynch, poco a poco me fue metiendo en la parte de historia ferroviaria, que yo mucho no conocía. Apenas sabía lo que era la porteña, de dónde fue, dónde arrancó y nada más. Sí, o sea, porteña, patria, estación central, la típica de todo. Exactamente, sí. Inicia en esto. Sí. ¿Y empezaste a descubrir qué? Bueno, después me empecé a descubrir que, primero que nada, que no era el único que le gustaban los trenes, entonces pensé que yo era el único, pero al entrar al ferroclub, al museo, me di cuenta que no era el único, que había más locos como yo, referías al ferrocarril y bueno, y con la parte de historia me empecé a interesar por mi amigo y bueno, me di cuenta de que era muy rica la historia argentina del ferrocarril, en el sentido de cómo se fueron creando diferentes estaciones, las diferentes terminales, algunas estaciones fueron cambiando de nombre, los terrenos ferroviarios que fueron cedidos por gente de la élite, y bueno, y eso me fue llamando la atención de por qué un trazado, por qué acá, por qué allá. Claro, ¿por qué pasa una vía en el medio del campo? Decís vos, en tu visión de ver el tramo, obviamente. Exactamente. Y bueno, y después que profundizaste, fuiste estudiando más, ¿cómo fue? Tengo entendido que vos ya das clases. O sea, Sí, doy algunas clases, algunas exposiciones y bueno, el tema de que me fui metiendo una vez me compré un libro de historias del ferrocarril y bueno, y ahí empecé a investigar, me di cuenta de que los ferrocarriles de hoy en día, lo que es el Sarmiento, Mitre, el Roca, no eran como se llaman ahora, sino que tenían otros nombres, eran otras empresas. Y bueno, y ahí me fui metiendo para investigar las diferentes empresas británicas que había en el país. Te voy a dar un random. ¿Recordás una empresa francesa que hubo? Ferrocarriles. Estamos hablando de Trocha Angosta. Sí, Trocha Angosta, sí. Pero hay algunas estaciones que compartieron con la ancha, me parece. Sí, algunas arquitecturas, creo que fue. Alguna parte de arquitectura. Eran distintas empresas, si bien lo decís, pero competían entre sí. Sí, tenían mucha competencia. ¿Por qué era eso? La competencia que tenían más que nada era
quién tenía el mejor ferrocarril, quién llevaba más carga, quién llevaba más pasajeros, y un punto fundamental que me di cuenta investigando, quién tenía también el tren más elegante. ¿También? También eso. Bueno, eso era muy de los norteamericanos, europeos, que si bien tenían el ferrocarril como carga y uso diario, estaba el servicio más de élite, digamos, o de transporte, porque más en realidad era el transporte que había. Sí. Y es verdad, había en Estados Unidos estaba el Chattanooga, había unos cuantos. Bueno, uno de esos vino a parar acá, que fue a Mar del Plata. Claro, entonces sí. Eran de lujo, la década del 30, el 20, el 30. Sí. Y se hablaba de tiempos en esa época, en la competencia de competir. Sí. No solamente en tener el mejor servicio presentado a bordo, sino de tiempos. ¿Y qué tiempos te sorprendían en esa época y que hoy, digamos que se añora, por ejemplo? Y por ejemplo, el tren que va para Tucumán. El tren para Tucumán antes se tardaba como mucho, pero con toda la furia se tardaba 16, 18 horas y hoy en día se tarda 32 horas. 32 horas. 32 horas llegar a Tucumán. Bueno, se decía en una publicidad vieja de los ferrocarriles, por ejemplo, el tren a Bahía Blanca, el Bahiense, el rápido, que eran 6 horas o 7 horas. Claro, 6 horas, sí. 6 horas. El rápido. Y ahora, no sé, cuando al último ya llegó a tardar no sé cuántas horas. Sí, llegó a tardar más de 20 horas. Llegar. Eso también es la involución del ferrocarril. ¿Y cómo, cuando te toca hablar de eso, de cómo va involucionando las redes, cómo lo presentás vos? Y eso más que nada ya estamos metiendo en la parte, de historia, pero más que nada en la parte de investigación. De por qué se llegó a esa decadencia en el ferrocarril. Y fue una decadencia más que nada política eso. Fue malas administraciones, malos gobiernos, malas decisiones y que se tenían la mente más metida en No sé si negocios. mala decisión, sino malas políticas. Sí, malas políticas. Porque vos sabés que el ferrocarril siempre te va a traer el pan. Sí, pero ellos pensaron más en el negocio, en la plata, que en el servicio a la gente. Sí, a ver, lo que yo me refiero es carga y pasaje, obviamente, dentro de un conjunto. Sin uno sin la otra, la gente no se queda en el campo y se viene y una vez como puede y no vuelve, porque no tenés, si vos no generás un servicio que vaya hasta el campo toda la semana, 3 veces por semana, como sea, a un coste que vos puedas decir, bueno, me puedo venir a Buenos Aires, puedo ir a hacer un trámite, puedo a comprar ropa, a comprarme tecnología y volver a llevar a mi pago. Si vos no generás eso, lo único que generás es nada. Negocio nada. pero con unos pocos. Claro, un negocio para pocos, para una élite que no pasa de Pilar, Claro. Porque la distancia que el ser humano se suele mover es no más de 50, 60 kilómetros todos los días. Claro. Es muy, o sea, ¿cómo explicarte? En otros países del mundo, vos vas a trabajar por ahí a 300, 400 kilómetros de distancia, vas con un tren bala, vas y volvés en el día y no tenés problema. Sí. Acá no tenés esa posibilidad, vos decís, bueno, yo tengo un tren bala que voy a Mar del Plata, o sea, tengo el trabajo en Mar del Plata, pero pues, vivo en Cava o vivo en Amba. Me tomo el tren, voy, trabajo y vuelvo. Porque a veces hay trabajos que los necesitas hacer. Acá no tenés esa posibilidad, ni va a haber esa posibilidad, pero es lindo vivirse engañado y viviendo en una maceta cuando el mundo es más grande. Obvio. Sí. Entonces a la gente la engañás, que decís, bueno, tenés el trencito eléctrico, si le tirás el tren eléctrico que va a ser... El extendido más largo de un eléctrico no pasa de 30 kilómetros. No pasa de ahí, claro. Y cuando más de uno y nosotros que hemos conocido lo que es el ferrocarril, se hablaban de distancias de 900 kilómetros. Hay uno muy clásico que lo van a poner en la... Bueno, de paso suscríbanse. Lo van a poner en las redes, seguro decir, la famosa falsa electrificación del San Martín hasta Mendoza. Sí, así es, sí. Siempre se decía que se iba a electrificar el San Martín. Mira, ¿cómo entendés que un ferrocarril, los ferrocarriles hayan tenido un sistema de marañas que termina todo en el puerto de Buenos Aires? Eran las distintas compañías que
¿Competían entre sí o se ponían de acuerdo? ¿Cómo era eso? ¿Cómo estaba pensado en eso? Volvemos a esa época, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. estaba pensado el ferrocarril? Y más que nada, investigando y leyendo estos años, llegué a la conclusión de que fue todo en la estrategia británica. Los británicos tenían eso, que venían a la Argentina, tenían mucho campo, tenían lugar para tener puertos y bueno, esa fue la idea. Lo que se produce en el campo, llevarlo al puerto. Al puerto, bueno, previo a la ciudad y después al puerto. Tanto llevar lo que se producía en el campo a la ciudad, creando pueblos, de paso para la llegada del tren, y lo que se producía, diferentes pueblos, lo exportaban para afuera. Para afuera. Todos ganaban. Ganaba el campo, ganaba el empresario, ganaba el ferrocarril y ganaba el país. Y siempre, claro, bueno, porque es por el ingreso de divisa Claro. y tener una circulación. Explicar a la gente qué fue el ferrocarril de Fomento. ¿Se entiende? ¿Por qué existió? ¿Por qué está? Y por qué ahora mucho funciona y otra parte no dejó de existir. Bueno, eso fueron... fue una larga seguidilla eso, de que algunos ferrocarriles siguieron andando y otros se dejaron de funcionar. Eso más que nada apareció con las acciones políticas a partir de la compra de Perón a los ferrocarriles ingleses. Después de ahí, con los diferentes gobiernos, se fueron tomando decisiones y bueno, después con diferentes llegadas de ingenieros de afuera, de acá, fueron reduciendo parte del ferrocarril porque muchos decían que daba pérdida. Al ser del Estado, muchos decían que daba pérdida. Bueno, apostaron mucho por el automotriz, el camión, las rutas, y bueno, y ahí empezó a perder poder el ferrocarril. Sí, el ferrocarril lo perdió primero ante el avión, fue perdiendo el pasajero, claro, más poder adquisitivo, y después, es verdad lo que dice, fue perdiendo un poco lo... Sí. A ver, sobre el Fomento, por lo que tengo entendido, fue mucho antes de la época de Sarmiento para acá. Fue cuando empezaron a crecer los ferrocarriles. Había ferrocarriles que no natos, como por ejemplo el ferrocarril que llegaba a la estación, supuesta estación, iba hasta Ballester costeando la vía del... Era Billinghurst, localidad de Billinghurst, ¿cómo se llama esta estación? San Andrés Billinghurst, era un ramal, como por ejemplo, que nunca, o sea, que existió el edificio, después fue un cine y ahora es un cine. Llegaba, pegaba a la vía de la estación San Andrés del Mitre, Sí. o lo que era el Mitre en esa época, al Rosario. Era ese tipo de ferrocarriles que después fueron nonatos, pues bueno, no se consiguió más dinero, no se podían hacer, tirar la vía. Por lo menos el que ahora recuerdo. Y después estaban los que en las provincias iban apoyando, ponían capital o sea, que fomentaban que el privado ponga, pero como que nos ayudaban para llegar con la trocha angosta, digamos, sí. Para todos lados. En uno de esos nace el provincial, claro. El famoso provincial. Sí. Que es una conjunción también de ramales chicos y con una red troncal para poder claro. Llevar la carga. El pensamiento era ese, era siempre llevar como decís vos, a un puerto, una cosa. Lo que hace es que el país siempre fue exportador de materias primas y después de tecnología, porque con el mismo ferrocarril después transportaban otros materiales, acero, claro. Y qué sé yo, para fabricar en Buenos Aires, el día de hoy. Claro. Para el que no lo entienda, que Argentina no es solamente un agroexportador, de casualidad que justo esta línea. Tenés los hilos de acero que se sacan de una planta y se llevan a otro lado para hacer manufactura. Claro, exactamente, sí. El rollo de acero para hacer manufactura. Los demás ferrocarriles como el San Martín, para vos, ¿cómo fueron? ¿Fueron también una unión de distintas líneas de ferrocarriles? ¿Cómo viste la apreciación de cómo se fueron formando? ¿Cómo fue para vos? ¿Cómo lo viste? O sea, desde la parte más académica, yo te lo digo de lo más onírico.
Bueno, ese tema lleva mucho tiempo de lectura, de investigación, ¿viste? Para entender, ¿viste? De cómo se llegó, ¿viste? De algo chiquitito a algo Claro, grande. lo que pasa es que una cosa es el fomento y otra cosa ya es la empresa. Claro. Contamos el fomento, ahora vamos con la empresa. Sí, lo que se pensaba más que nada era, uno tenía una idea, necesitaba capital, recurría a un empresario de acá o de Inglaterra, y si veía que era que se podía mover, que podían mover masas, dinero, carga, ¿me entendés? Como que lo ayudaban con cierto incentivo. Ahora, si veían que ese incentivo no iba a enriquecerlos, digamos, entre comillas, como que se sacaba cierto interés. Esa idea como que iba perdiendo fuerza. Pero después pues, se hacía un rediseño de lo que querían hacer, de cierto ferrocarril, de dónde hasta dónde, como que de vuelta teniendo de vuelta de importancia. Así pasó con el Mitre. Arrancó con una idea, no le dieron mucha importancia al principio, pensaron que no iba a prosperar, y hoy en día estamos acá en Retiro Mitre. Pero también fue de una seguilla de muchos años. Sí, bueno, ya tienen más de 150 años. Sí, sí, sí. Fue la fusión de distintas compañías y fueron, bueno, una absorbiendo a la otra. Sí, sí. En un momento era Buenos Aires al Pacífico, Buenos Aires a Rosario, había unas distintas empresas. Sí. En un cierto momento, Retiro tuvo un montón de terminales, digamos como 5 o 6 terminales. ¿Por qué? Porque tuvo la terminal de Ferrocarril del Norte, Ferrocarril Central Argentino, Ferrocarril Buenos Aires y Rosario, Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, Ferrocarril Central y Central Córdoba. Y bueno, todas querían terminar en Retiro porque tienen acceso rápido al puerto. Claro. Hasta que, bueno, fusionaron algunas empresas y Retiro quedó después en el acuerdo, se hizo un acuerdo en 1908, el Central Argentino compra al Ferrocarril Buenos Aires y Rosario, quedando solo un nombre. Y en 1915 se inaugura Retiro con Retiro Ferrocarril Central Argentino, absorbiendo todas las líneas ferroviarias que tenía el Ferrocarril Buenos Aires y Rosario. Claro, por eso digo que todas las épocas se van haciendo habas, ¿no? Porque, sí, sí, sí. De hecho, hay un ferrocarril que quedó trunco en Mitre, que es el que va a ese triángulo, que ese supuestamente iba más lejos ese antes. No es que moría en el Tigre. La idea era que siguiera también a Rosario, claro, sí, en una idea primigenia, y quedó en Tigre, el Bajo, lo que soy el día tren de la costa, la combinación. Sí, querían hacer que cruce el río, en su momento se llamaba Río de las Conchas, hacer un puente giratorio, pero bueno, esa idea no tuvo... Claro, como los ferrocarriles del sur, claro, que tienen el basculante. Claro. Yo siempre tengo la sensación cuando me paro, por ejemplo, en la línea Roca, que bueno, los trenes del sur, por ejemplo, la estación Banfield, o alguna estación así, un día pico, y tenés tiempo de por ahí quedarte en un andén un ratito, mirá. Sí. Y yo lo que tengo la sensación que son, y decime si estoy equivocado o no, 2 ferrocarriles trabajando a la vez. ¿Puede ser el Roca? Y el Roca sí, porque el Roca tiene muchos ramales. Van todos juntos hasta Temperley y de ahí ya tenés las divisiones que van para diferentes destinos. Te da esa sensación, ¿viste? De que fueran 2 ferrocarriles pegados. Claro, pues todo porque es todo en uno, van 2 trenes para allá, 2 trenes para acá, otro viene, otro va. También, ¿cómo fue la idea de generar un ferrocarril así y por qué tenían la idea de hacer un ramal circuito, o sea, como si un circuito cerrado? Que es muy raro de ver, porque yo creo que la última vez que vi un circuito cerrado así, o circular, pero era muchísimo más pequeño, es una estación de La Habana, que tiene una vía ahí adentro del coso, el predio que da la vuelta y nada más. Pero era un circuito de muchos kilómetros que pega la vuelta, que no trabaja como una araña, como trabaja el resto, sino que es raro. ¿Cómo fue pensado eso, no? Porque la verdad que a mí no se me hubiese ocurrido. Y eso más que nada fue pensado en el pasajero. Como las cargas iban todo derecho, digamos, de la ciudad a los puertos, dijeron, bueno, ya que estamos moviendo mucha cantidad de gente en esta época, necesitamos armar. Se dieron cuenta que había estaciones que movían mucha gente y que iban todos para construcción. Entonces decidieron armar un ramal circuito que recorriera
y así mover la cantidad de flujo de personas más rápido como para llegar a Constitución. Mira, eso no lo había tenido en cuenta. Una genialidad, digamos, inglesa, eso, una estrategia. Sí, es una estrategia, me parece que ellos tienen eso instalado ya. Sí, Hay sí, circuitos que son así. Y por otro lado están las vías de enlace claro, entre ferrocarriles. Las más obvias son en el AMBA o acá en Cava. Bueno, acá atrás, a Puerto Madero, son enlaces de puerto. claro. Que ya digamos ya más para intercambio bueno, no solo de mercancías, sino bueno, a veces necesitan una formación, un tren, pasar de un lado al otro. Sí, sí. Se ha hecho con pasajeros en algún momento, el tren de Córdoba que venía, hacían el mar y sierra, se le decía. Ah, de Sierra, sí, sí. Mar de Sierra, de Ñandú, hacían. ¿El nieto cuál era? Ñandú venía de Córdoba y terminaba en Mar del Plata. Ah, era solamente en temporada funcionaba. Claro, temporada alta, ¿viste? Entonces, como que, como decís vos, venía por el frente a ferrocarriles, agarraba el Mitre, después agarraba el Sarmiento y después agarraba el Roca. Le da toda la vuelta por eso. Claro, todo por la misma trocha, que era trocha ancha, perdón, que es trocha ancha, y bueno, y diferentes ferrocarriles, por diferentes enlaces, diferentes empalmes, bueno, desde Córdoba podías terminar en Mar del Plata. Mira, qué bueno. Sí, yo me recuerdo de haber visto alguna que otra publicidad de las viejas épocas de ferrocarriles. Sí. Haber visto alguna que otra. Hoy en día, vos fijate el silencio de este andén, parece que no hubiera, pero hay movimiento. Sí, sí, obvio, sí. Se ve que estamos en un horario, un día que por ahí no vas a notar todavía la salida pero dice la cara, creo que está saliendo nada ya. ¿Está saliendo desde allá, del San Martín o de alguna? ¿Dónde salen? ¿Cuál es la Por ejemplo, el tren que va afuera, los que van a Rosario. Sí, están saliendo de acá. De acá ya salen de vuelta. Sí. Por un tema que estaban terminando los andenes y por, digamos que eran medio incómodos mientras estaban trabajando. Parece. Sí. Bueno, eso también se hacía antiguamente. Antiguamente el tren, el Libertador que iba a Mendoza, que era San Martín, era un tren muy lujoso, tenía mucho lujo, y no quisieron, viste, que salga de Retiro San Martín, que era una estación precaria, viste, así de chapa, y bueno, quisieron que salga de Retiro Mitre. Sigue igual. Sí. Precaria. Sí, igual, pero bueno, un poco más modernizada. Sí. Bueno, quisieron que salga de Retiro Mitre. Armaban el tren y lo ponían acá. Claro, salía de acá para que respete su lujo, tenía acá Retiro y todo, bueno, hasta Mendoza, y bueno, y después se empalmaba con el empalme Tagle. Acá en Tagle. Claro, que ese empalme ya está levantado, pero después, ahora está, antes del el empalme Maldonado, está el... Hay un empalme nuevo, sí. Nuevo, claro. Porque es donde se empalma con el puerto, hay claro, el empalme Huarteche. Huarteche. Lo vi una vez, pero no le presté atención. Sí, es antes de llegar al empalme Maldonado. Claro, cuando se hizo la renovación de acá, hicieron ese empalme nuevo, es verdad. Sí. Es verdad. Si no, tenías que ver cómo empalmar en Mercedes. Después de acá no hay más nada. Claro, sí, obviamente. ¿Por qué? A ver, ¿por qué vamos a Mercedes? Bueno. ¿Por qué las vías iban tan juntas, un ferrocarril con otro? Eso es, investigando, leyendo también, eso me llamó de chico también la atención, por qué algunas líneas iban tan juntas. Estamos hablando de 20 metros. No sí, estamos sí, ya sean muy cortas. Muy cortas. Eso también podría ser por un tema de competencia o por un tema de terreno. Pero siempre se iba más que nada por la opción 1, más que nada competencia. Porque entre empresas se competían siempre. Sí, pero me llamaba la atención la cercanía, porque ya era, viste, te tiro a los piedrazos, porque era muy cerca. Se competían, pero a la vez también se ayudaban, viste, teniendo empalmes, teniendo enlaces y bueno. Sí, lo que tiene Mercedes, por ejemplo, que noté el día que lo caminé, que hay desniveles. Una vía está a un nivel y la otra vía está a otro nivel. O sea, la del Sarmiento siempre está más alta que la de San Martín, por lo menos ese tramo, ¿no? Sí. Que se nota casi 1 metro de diferencia, casi 1 metro de una vía a la otra. Se ve que, bueno, iban armando como... Sí, igual se dieron cuenta que por ahí era muy arenoso el terreno, bueno, quisieron un toque levantarlo, como el peso del tren, ¿viste? Para ponerlo más abajo. Claro, bueno, que no descarrile, ¿viste? No tenga problemas. Todos esos detalles vos los vas estudiando y vas aprendiendo y lo vas volcando en tus redes, ¿no? Claro, sí, eso también me trato yo de enfocar también, obvio. Hay muchos detalles, hay detalles
muchos de datos curiosos también. Contame uno de los que te haya dicho, mirá vos, esto no lo tenía ni... Bueno, por ejemplo, vamos a los inicios. Cuando se trajo la porteña, ¿viste? Al país, empezó a dar sus primeros viajes de prueba. Al principio, ¿viste? La gente miraba la nota tecnología con asombro, ¿viste? Pero siempre también había, ¿viste? La maldad, ¿viste? Gente mucha que se tiró encima de la locomotora, le tiraba palos a la rueda, ¿viste? Ese es el famoso palos en la rueda. Exactamente. Entonces, como que sacaban durmientes, de los rieles, bueno, entonces el tren se descarrilaba, ¿viste? Siempre alguna maldad, ¿viste? Siempre. Pero también después, cuando se inauguró el servicio, ahora voy a entrar en tema por qué hay dos días de ferrocarril argentino, que cuando se inauguró el servicio, la gente viendo la nueva tecnología, había un gaucho dando vueltas por ahí, con su caballo, ¿viste? Viendo la nueva tecnología, y se buscaba con asombro y sin éxito buscando dónde está el caballo come carbón. ¿Dónde está el caballo come carbón? Y se dio cuenta que no había ningún caballo escondido comiendo carbón. Claro, no. Es muy buena esa. No, Sí. esa no la tenía. Sí, es muy gracioso. Muy bueno, un dato curioso muy bueno. Muy bueno. El tipo buscando el caballo. Bueno, y bueno, de chicos, nosotros buscábamos dónde estaba la orquesta entre una radio. Claro, exactamente lo mismo. Ya, vamos al caso. El hombre tenía sus razones. Sí. ¿Cómo se te dio de pasar a aprender lo que es historia a difundirla? Bueno, se me ocurrió la idea porque yo teniendo un montón de revistas ferroviarias de historia, colecciones de libros, lo tenía en mi casa, en mi pieza, y un día estaba sentado en la computadora y lo estaba viendo, ¿viste? Todo un tape así, grande, enorme, con todo material, digo. Lo veía, digo, algo de cuenta te tengo que hacer, digo yo. Ya que mi sueño frustrado, al no poder entrar al ferrocarril a trabajar, fue un sueño frustrado mío, dije, bueno, sabiendo historia, que mi amigo me ha metido en este mundo, digo, bueno, algo voy a hacer. Bueno, entonces se me ocurrió armar una página y bueno, empezar a publicar diferentes temas en más detalle, con datos curiosos y con más profundizado la historia e investigación. Y hay un dato curioso, también siguiendo con el dato curioso, el nombre de mi página se llama Historias sobre Vías. El nombre, al principio iba a ponerle Historias sobre Rieles, pero después armando el email, Gmail, digamos, me lo corrigió, me puso, no, ese nombre ya está adquirido, me dije. Bueno, si no puede ser Rieles, bueno, ¿qué pongo? Pongo Vías. Bueno, fuese Historias sobre Vías, quedó. Y ahí dejé para todo el camino. Ya lo dejaste para toda la cosecha. Claro. Bien, perfecto. Ahora, a ver. Quiero hacer una preguntita más antes de cerrar. Sí. ¿Cómo era la vida del ferroviario en esa época? La época de los principios. Y primero que nada, los ferroviarios la gran mayoría eran ingleses. Después se fueron acá, como fueron Argentinizando. argentinizando, ¿viste? Diciéndole las nuevas tecnologías a los ferroviarios de acá. Y como que no era tan modernizado como ahora, pero hay que, un detalle a destacar, que tanto los conductores como los guardas de estación, personal de talleres, todos llevaban cierta elegancia en ese sentido. Como que trajeron las costumbres inglesas y lo dejaron acá en Argentina. En ese momento se veía con mucha elegancia a los guardas de tren, a los conductores, como que a darle al ferrocarril un sistema de tanto de pasajeros como de carga, le querían dar ese estatus de elegancia, de rivalidad con otros trenes de larga distancia. Se querían dar, ¿viste? Por un momento, ¿quién tenía el tren más lujoso? Bueno, de hecho esta línea fue uno de los que tuvo a Maquinista Sabio. Claro, Maquinista Sabio, sí. Manejaba se dice que se vestía de blanco para tomar el Sí, mantenía una elegancia servicio. Excelente al conducir. Es más, se lo contagió a su foguista, al personal ferroviario, a los guardas, todos los que estén siempre elegantes, siempre. Claro, mantenía ese estatus en el ferrocarril, de elegancia.
Hay un video anécdota que vamos a tomarlo como cierto. Que bueno, cuando llevó al príncipe El príncipe de Gales. el príncipe de Gales le dijo, usted es un gentleman, le dijo Sí. un señor. Y mirá que dice, yo viajaba en mi país y no vi cómo no sentía, no tenía la sensación, vio cómo conducía a este hombre. Claro. O sea que tenía una buena mano ese deporte. Sí, sí. Donde vos haces la diaria, ves que son, digamos, lo habitual, lo normal, y este como que los pasaba, no quiero decir pasar el trapo, pero bueno, pasaba por encima. Sí. Me gustaría seguir charlando contigo, hablando de historia y por ahí profundizando algunas cosas más que ya nos vamos a poner de acuerdo. Sí, muy bien. Hoy es para presentarte un poco y bueno, y presentarnos, Sí. ir hablando de la temática de cómo viene acá la cosa en Mirador Argentino. Dejá tus redes sociales y dónde te pueden contactar, cómo se llama tu página, Sí, todo. sí, Así. Sí, para la gente que quiere interesarse más en la historia, quiere hablar conmigo, en la página, bueno, el espacio virtual se llama Historias Servías en Instagram y en Reels, que es el Twitter de Instagram. También yo publico noticias que se va investigando, alguna foto que se va publicando, y bueno, en Instagram se va publicando con un breve resumen alguna publicación de algún ferrocarril, y bueno, ahí me pueden encontrar, está mi número de celular, está mi email, así que me pueden escribir. En Instagram estás como Historias Servías. Historia Servías. Bueno, muy bien. Yo te quedo desagradecido. Gracias a vos por el espacio, por la oportunidad, así que muy agradecido. Bueno, mi nombre es Carlos Abramo, nos vemos en el próximo programa especial, el Mirador Argentino Transporte. Será hasta la próxima emisión.